Evangelio de hoy. Lunes 15 de diciembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 21, versículo 23 al 27. En aquel tiempo, Jesús entró en el templo. Y los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él. Y le preguntaron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esa autoridad? Jesús les respondió: También yo os haré una pregunta. Si me decís la respuesta, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos discutían entre sí, diciendo: Si decimos: del cielo, nos dirá: ¿por qué, pues, no le creísteis? Y si decimos: de los hombres, tememos al pueblo, porque todos consideran a Juan un profeta. Y respondieron a Jesús: No sabemos. Y él les dijo: Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La entrada de Jesús al templo y la confrontación con la autoridad. Cuando Jesús entra al templo y se encuentra con los sumos sacerdotes y los ancianos que le preguntan por la autoridad con la que actúa, se nos presenta un encuentro que revela mucho sobre la naturaleza del poder y la autoridad. Este momento no es simplemente un intercambio histórico, sino un reflejo de la tensión entre la autoridad humana, construida sobre títulos, jerarquías y reconocimiento social, y la autoridad divina, que se fundamenta en la verdad, la justicia y la coherencia entre palabra y acción. Los líderes religiosos, acostumbrados a controlar y a ser obedecidos por su posición, sienten amenazada su influencia frente a un maestro que enseña con autenticidad y cuyo poder no emana de la imposición, sino de la integridad y de la capacidad de transformar vidas. En nuestra propia vida, esto nos invita a reflexionar sobre cómo ejercemos autoridad. Si basamos nuestra influencia en el reconocimiento externo y el poder, o si nos esforzamos por actuar con justicia, coherencia y servicio hacia los demás. La intención de los líderes y el juicio velado. Los líderes que interrogan a Jesús no buscan sinceramente comprender la verdad. Su intención es atraparlo. Encontrar un punto débil que puedan usar para desacreditarlo ante el pueblo. Esto refleja cómo la ambición, el miedo y los intereses personales pueden nublar la percepción de la realidad y la verdad. En nuestra vida cotidiana también podemos ver cómo la presión social, el deseo de aceptación y la necesidad de control nos empujan a actuar sin coherencia, sin considerar la justicia ni la verdad. Jesús, con prudencia y sabiduría, esquiva la trampa, enseñándonos que la verdadera autoridad y la verdadera libertad interior no necesitan justificarse ante quienes buscan manipular o dominar. La integridad y la coherencia fortalecen nuestra influencia de manera silenciosa, pero poderosa, mostrando que la autoridad que edifica no depende de aplausos ni reconocimientos superficiales. El examen del bautismo de Juan, apertura del corazón. Cuando Jesús plantea la pregunta sobre el bautismo de Juan, no se trata únicamente de un asunto histórico.
Es un examen que revela la disposición del corazón humano para aceptar la verdad y actuar con honestidad. La pregunta desafía a los líderes a confrontar su propia sinceridad y valentía. Y muestra que la verdad no siempre es cómoda ni fácil de aceptar cuando entra en conflicto con la ambición o la necesidad de mantener una imagen de autoridad. Este detalle nos enseña que el conocimiento de la verdad no basta. Se requiere la valentía para reconocerla, asumirla y aplicarla en nuestra vida diaria, incluso cuando hacerlo pueda implicar confrontar nuestros miedos o intereses personales. La coherencia entre nuestras convicciones y nuestras acciones es el camino para ejercer una autoridad auténtica y transformar nuestro entorno. El miedo a la reacción del pueblo y la inseguridad humana. Los sumos sacerdotes y ancianos temen declarar la verdad, porque saben que la reacción del pueblo puede ser desfavorable y porque sienten amenazada su autoridad. Este temor muestra cómo la inseguridad y la necesidad de aceptación pueden paralizar nuestras acciones, incluso cuando sabemos cuál es la decisión correcta. Jesús nos invita a actuar desde la rectitud, guiados por la justicia y la coherencia, sin dejarnos dominar por el miedo a la opinión de los demás. La verdadera libertad surge cuando nuestras decisiones no dependen de la aprobación externa, sino de la fidelidad a la verdad y a nuestros principios, generando una influencia positiva que no busca reconocimiento, sino transformación. La autoridad basada en la coherencia y la verdad. Jesús demuestra que la verdadera autoridad no necesita ser justificada ante quienes buscan manipular o desacreditar. La autoridad auténtica se manifiesta cuando nuestras palabras y acciones están alineadas y reflejan justicia, integridad y coherencia. Esto se aplica tanto a la vida espiritual como a la vida cotidiana. Nuestra capacidad de guiar y servir a otros no depende de títulos ni de jerarquías, sino de nuestra coherencia y de la capacidad de inspirar confianza mediante la rectitud y el ejemplo. La autoridad que edifica, a diferencia de la que oprime, transforma vidas porque se fundamenta en la verdad y la integridad, y no en la imposición o el miedo. La libertad interior frente a la presión social. El comportamiento de Jesús ante los líderes nos enseña que la libertad verdadera se encuentra en la coherencia y en la fidelidad a los principios, incluso cuando esto implique enfrentar incomodidades, críticas o la incomprensión de quienes nos rodean. La autoridad humana puede imponer reglas y expectativas, pero la autoridad que nace de la coherencia interna y de la rectitud no depende de la aceptación ni del miedo. Esta libertad interior permite actuar con firmeza, justicia y compasión, guiando a otros con humildad y construyendo un impacto duradero, basado en el ejemplo más que en la imposición. La coherencia como base del liderazgo auténtico. Cada gesto y cada palabra de Jesús reflejan una profunda coherencia entre sus enseñanzas y su manera de actuar. Esta coherencia es el fundamento de todo liderazgo verdadero. Un líder que no es consistente entre lo que dice y lo que hace pierde credibilidad y fuerza moral. En nuestras vidas, la coherencia fortalece la autoridad personal y espiritual, generando confianza y respeto genuino. La autoridad que sirve no busca poder,
sino transformar y guiar hacia la justicia y la verdad, estableciendo un ejemplo sólido que otros puedan seguir con confianza. La valentía de sostener la verdad. Jesús nos muestra que la verdadera valentía consiste en sostener la verdad. Actuar con integridad y mantenerse firme en los principios aún frente a la presión, la crítica o la incomprensión de los demás. La valentía auténtica no se mide por la confrontación física, ni por la fuerza, sino por la coherencia y la capacidad de sostener lo correcto, guiados por la justicia y la rectitud. Este valor es fundamental en nuestra vida diaria, porque nos permite enfrentar desafíos, defender la verdad y ser instrumentos de transformación en nuestro entorno, inspirando a otros a actuar de manera justa y coherente. El silencio como instrumento de sabiduría. El silencio de Jesús frente a los cuestionamientos de los líderes no es pasividad, sino prudencia y discernimiento. Guardar silencio permite observar, reflexionar y discernir antes de responder, evitando decisiones impulsivas o mal fundamentadas. En la vida espiritual y cotidiana, el silencio fortalece la paciencia, la humildad y la capacidad de reconocer la verdad, desarrollando una sabiduría que no se revela en la rapidez de la respuesta, sino en la claridad y profundidad de la acción. Responder desde la reflexión y la introspección es una forma de autoridad que edifica y transforma, mostrando que la fuerza real no reside en la palabra hablada sino en la coherencia del ser. La confrontación en el templo, autoridad cuestionada. Cuando Jesús entra al templo y es interrogado por los sumos sacerdotes y los ancianos, se nos revela un conflicto que trasciende lo histórico y nos invita a meditar sobre la autoridad y su esencia. Los líderes, acostumbrados a ejercer poder basado en jerarquía, títulos y control social, ven amenazada su influencia frente a alguien cuya autoridad no proviene del reconocimiento humano, sino de la coherencia, la justicia y la verdad. Este episodio nos confronta con la pregunta de cómo ejercemos nuestra propia autoridad. En la vida cotidiana, buscamos imponer y controlar, o guiamos y servimos con integridad y rectitud. La grandeza, como nos enseña Jesús, se mide por el servicio y la capacidad de transformar corazones, no por la acumulación de poder, intenciones ocultas y la trampa de la manipulación. Los líderes no buscan sinceramente conocer la verdad. Su interrogatorio tiene un objetivo velado: encontrar una contradicción para desacreditar a Jesús ante el pueblo. Esto refleja cómo el miedo, la ambición y la necesidad de control pueden nublar la percepción de la verdad y desviar nuestras acciones. La respuesta prudente de Jesús nos enseña que la verdadera autoridad no necesita defenderse ante la malicia ajena y que actuar con integridad y coherencia fortalece la influencia de manera profunda y duradera, mostrando que la autoridad que sirve se ejerce desde la rectitud y no desde el miedo o la manipulación. La prueba del bautismo de Juan, un espejo del corazón. La pregunta sobre el bautismo de Juan no solo examina hechos históricos, sino que refleja la disposición interior de los líderes para aceptar la verdad. El miedo y la indecisión de estos hombres evidencian cómo la ambición y la necesidad de mantener su imagen pueden impedirnos actuar con coherencia y justicia.
Este pasaje nos invita a revisar nuestro propio corazón y a cuestionarnos si nuestras decisiones se guían por principios sólidos o por intereses personales. Reconocer la verdad y vivir según ella exige valentía, discernimiento y coherencia entre nuestras palabras y acciones. Principios que fortalecen cualquier autoridad auténtica. Temor a la reacción del pueblo y debilidad moral. El temor de los líderes a la reacción del pueblo muestra cómo la inseguridad y la necesidad de aceptación pueden paralizar la acción justa. Muchas veces, en nuestra vida cotidiana, callamos ante injusticias por miedo a la crítica o al rechazo social. Jesús nos enseña que la verdadera libertad surge cuando actuamos desde la rectitud, guiados por la verdad y la coherencia, sin depender de la aprobación externa. Mantener la integridad nos permite influir positivamente en los demás y ser ejemplo de justicia, honestidad y fortaleza moral, recordándonos que la verdad y la justicia poseen un poder propio que supera cualquier temor social. La coherencia como fuente de autoridad. Jesús muestra que la autoridad verdadera no depende de la aprobación externa ni de la validación de otros. La autoridad auténtica se refleja en la coherencia entre pensamiento, palabra y acción, y en la capacidad de actuar con rectitud frente a la oposición o la crítica. Este principio es aplicable a la vida cotidiana. La autoridad personal y espiritual debe sustentarse en la integridad, en la honestidad y en la coherencia, manifestándose en la capacidad de guiar, transformar y servir, sin imponer ni dominar. La coherencia inspira respeto y confianza, creando influencia duradera que edifica y libera. Libertad interior frente a la presión externa. Jesús actúa guiado por la voluntad divina, sin dejarse influir por la expectativa del pueblo ni por el miedo de los líderes. Esto nos enseña que la verdadera libertad surge cuando nuestras decisiones no dependen del reconocimiento social ni del temor a la opinión de los demás, sino de la fidelidad a los principios y la justicia. La coherencia y autenticidad fortalecen nuestro carácter. Nos permite ser luz en nuestro entorno y guía para quienes nos rodean, mostrando que la autoridad basada en la verdad y el servicio transforma más que cualquier imposición o presión social. Liderazgo auténtico y coherencia de vida. Cada gesto y cada palabra de Jesús reflejan coherencia, siendo su vida un ejemplo perfecto de autoridad basada en la integridad. La coherencia entre lo que se dice y lo que se hace es el fundamento del liderazgo auténtico. Un liderazgo que carece de esta coherencia pierde credibilidad y fuerza moral. En nuestra vida, ser coherentes fortalece nuestra autoridad y genera confianza, permitiéndonos guiar con justicia y servir con amor, inspirando a otros a actuar rectamente. La autoridad auténtica construye, no destruye, transforma, no oprime. Valentía para sostener la verdad. Jesús nos enseña que la verdadera valentía consiste en sostener la verdad y actuar con integridad, incluso frente a la presión, la crítica o la incomprensión. Defender la justicia y la coherencia requiere fortaleza espiritual, y esta valentía se refleja en la capacidad de mantenerse firme en los principios sin ceder ante la manipulación o el miedo. En la vida cotidiana, sostener la verdad inspira a otros,
transforma entornos y consolida relaciones basadas en la confianza y la rectitud, mostrando que la verdadera fuerza no reside en la agresión ni en la imposición, sino en la fidelidad a los principios. Silencio y discernimiento como instrumentos de autoridad. El silencio de Jesús frente a los interrogatorios de los líderes no es pasividad, sino prudencia y discernimiento profundo. Guardar silencio permite observar, reflexionar y analizar antes de actuar, evitando decisiones impulsivas o injustas. En la vida espiritual y diaria, el silencio fortalece la paciencia, la humildad y la capacidad de reconocer la verdad. Responder desde la reflexión y la introspección constituye una autoridad que edifica, transformando situaciones con sabiduría y prudencia, y mostrando que la verdadera fuerza reside en la coherencia interna y en la claridad de propósito. La autoridad de Jesús frente a la tradición. Jesús entra al templo y es confrontado por los sumos sacerdotes y los ancianos, quienes le cuestionan la autoridad con la que actúa. Este episodio revela la tensión entre la autoridad basada en títulos, jerarquías y reconocimiento social, y la autoridad auténtica, fundada en la verdad, la justicia y la coherencia entre palabra y acción. Los líderes se sienten amenazados, porque su influencia depende del control y la obediencia del pueblo, mientras que Jesús ejerce su autoridad desde la rectitud y la integridad, sin buscar reconocimiento ni imponer su poder. En nuestra vida, esto nos invita a reflexionar sobre cómo ejercemos nuestra autoridad. La verdadera influencia se basa en el ejemplo, la coherencia y la capacidad de transformar vidas a través de la rectitud, intenciones veladas y la búsqueda de manipulación. Los líderes no buscan sinceramente la verdad, sino una oportunidad para desacreditar a Jesús. Su interrogatorio revela cómo el miedo y la ambición pueden nublar el juicio y llevar a la manipulación, evitando enfrentar la justicia y la rectitud. Jesús, con prudencia y sabiduría, esquiva la trampa, mostrándonos que la autoridad auténtica no depende de la aprobación de quienes buscan controlar o destruir. Este pasaje nos enseña que actuar con integridad fortalece nuestra influencia, de manera silenciosa pero poderosa, y que la autoridad verdadera transforma sin necesidad de imponerse ni manipular. El examen del bautismo de Juan como espejo interior. Al cuestionar sobre el bautismo de Juan, Jesús revela que conocer la verdad no es suficiente. Se necesita la valentía de aceptarla y aplicarla. La indecisión y el miedo de los líderes muestran como la necesidad de mantener la imagen y el poder puede bloquear la acción correcta. Para nosotros, este pasaje invita a revisar nuestro corazón y preguntarnos si actuamos según principios sólidos, o por conveniencia, miedo o ambición. La coherencia entre pensamiento, palabra y acción es clave para ejercer una autoridad auténtica y tener un impacto positivo en los demás. Temor a la opinión pública y debilidad moral. El miedo de los sumos sacerdotes a la reacción del pueblo refleja cómo la inseguridad y la necesidad de aceptación pueden paralizar la acción justa. En la vida cotidiana,
muchas personas callan ante injusticias por miedo a la crítica o al rechazo social. Jesús nos enseña que la verdadera libertad surge cuando actuamos con rectitud y coherencia, confiando en que la verdad tiene poder propio. Mantener la integridad y la justicia permite ejercer influencia positiva, mostrando que la autoridad que se fundamenta en la verdad y no en la aprobación externa transforma a quienes nos rodean y genera respeto genuino. Coherencia como base de la autoridad. La autoridad auténtica no necesita justificación externa. Se evidencia en la coherencia entre pensamiento, palabra y acción. Jesús actúa de acuerdo con la voluntad divina y su autoridad se manifiesta en su coherencia y rectitud, no en la imposición. Este principio es aplicable a todos. El liderazgo y la influencia genuina surgen de la integridad, del ejemplo y del servicio, no del poder, el control o la presión. La coherencia inspira confianza y genera una autoridad que edifica, ilumina y transforma, dejando huella en quienes nos rodean. Libertad interior frente a la presión externa. Jesús demuestra que la verdadera libertad se encuentra en actuar conforme a la justicia y la coherencia, sin depender del reconocimiento o del miedo al juicio ajeno. La autoridad que nace de la integridad permite enfrentar la crítica y la incomodidad con firmeza, y a la vez ser guía y ejemplo para otros. Esta libertad interior nos enseña que la fuerza real no proviene de la imposición, sino de la capacidad de sostener principios, inspirar confianza y actuar con rectitud. En cualquier circunstancia, incluso cuando ello implique desafíos o confrontaciones. Liderazgo auténtico y ejemplo de vida. Cada acción y palabra de Jesús refleja coherencia, siendo su vida un modelo de liderazgo basado en la integridad. La autoridad genuina se construye sobre la congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. Un líder incoherente pierde credibilidad y fuerza moral. Este pasaje nos invita a vivir de manera coherente, fortaleciendo nuestra autoridad personal y espiritual, guiando con justicia y sirviendo con amor, inspirando a otros a actuar correctamente. La autoridad que sirve transforma y libera, mientras que la que oprime divide y destruye. Valentía para sostener la verdad. Jesús nos enseña que la verdadera valentía consiste en mantenerse firme en la verdad, actuar con integridad y defender la justicia, aun frente a la incomprensión o la presión de otros. La fortaleza espiritual se evidencia en la coherencia y en la capacidad de sostener lo correcto, sin ceder ante la manipulación o el miedo. En la vida diaria, sostener la verdad y actuar con justicia inspira a otros, transforma entornos y consolida relaciones basadas en la confianza y la rectitud, demostrando que la verdadera fuerza radica en la fidelidad a los principios y no en la agresión. Silencio y discernimiento como herramientas de sabiduría. El silencio de Jesús frente a las preguntas de los líderes no es pasividad, sino prudencia y reflexión profunda. Guardar silencio permite observar, analizar y discernir antes de actuar, evitando respuestas impulsivas o injustas. En la vida espiritual y cotidiana, el silencio fortalece la paciencia, la humildad y la capacidad de reconocer la verdad.
desarrollando una sabiduría que no se revela en la rapidez de la palabra, sino en la coherencia y claridad de la acción. La autoridad que surge de la reflexión y la introspección construye, transforma y guía con justicia y amor. La confrontación inicial, autoridad humana versus divina. Cuando Jesús entra al templo y los sumos sacerdotes y ancianos le preguntan con qué autoridad actúa, se nos presenta un momento de confrontación que va más allá de lo histórico y nos invita a reflexionar sobre la autoridad en sí misma. Los líderes, acostumbrados a ejercer poder mediante títulos, jerarquías y tradiciones, sienten amenazada su posición frente a alguien cuya autoridad no depende del reconocimiento humano, sino de la coherencia, la rectitud y la capacidad de transformar vidas. Este episodio nos desafía a cuestionarnos cómo ejercemos nuestra autoridad en la vida diaria. Si nos basamos en el control y la imposición o en la coherencia, el servicio y la integridad. La verdadera autoridad inspira, guía y transforma sin necesidad de recurrir al miedo o al poder temporal. La intención oculta de los interrogadores. Los líderes no buscan sinceramente la verdad. Su intención es encontrar un error que puedan usar para desacreditar a Jesús y mantener su control sobre el pueblo. Esto revela cómo la ambición, la inseguridad y el miedo pueden nublar el juicio y llevar a la manipulación, impidiendo la justicia y la rectitud. Jesús, con prudencia, evita caer en la trampa, demostrando que la autoridad auténtica no necesita justificarse ante quienes buscan dominar o desprestigiar. Esta enseñanza nos recuerda que actuar con coherencia y rectitud fortalece nuestra influencia de manera profunda y duradera, más allá de la aprobación externa o los halagos superficiales. El examen del bautismo de Juan, valentía interior. Cuando Jesús plantea la pregunta sobre el bautismo de Juan, va más allá de la simple historia y refleja la disposición del corazón para aceptar la verdad. La indecisión de los líderes evidencia cómo la ambición y la necesidad de mantener el poder pueden bloquear la acción correcta. Este pasaje nos invita a revisar nuestra vida interior y preguntarnos si nuestras decisiones se guían por principios sólidos o por conveniencia, miedo o deseo de aprobación. Aceptar la verdad y actuar en consecuencia requiere valor, coherencia y fidelidad a nuestros principios, elementos esenciales para ejercer una autoridad genuina y transformadora. Temor a la reacción del pueblo, lecciones sobre la inseguridad. El miedo de los sumos sacerdotes y ancianos a la reacción del pueblo revela cómo la inseguridad y la necesidad de aceptación pueden paralizar la acción justa. En nuestra vida cotidiana, esto se refleja cuando dejamos de actuar correctamente por temor al juicio de los demás. Jesús nos enseña que la verdadera libertad surge cuando nuestras acciones se guían por la rectitud y la coherencia, independientemente de la opinión ajena. Mantener la integridad permite ejercer influencia positiva y construir relaciones basadas en la confianza, la justicia y la verdad, mostrando que la autoridad que se fundamenta en principios sólidos transforma y edifica.
Coherencia como fundamento de la autoridad. Jesús demuestra que la autoridad auténtica no necesita aprobación externa. Se evidencia en la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Su actuación, siempre alineada con la voluntad divina, revela que la verdadera influencia surge de la integridad y la rectitud. Este principio es aplicable en todos los ámbitos de la vida. El liderazgo genuino se basa en la coherencia, el ejemplo y el servicio, no en la imposición ni en el miedo. La autoridad que inspira respeto y confianza es la que actúa de manera consistente, buscando el bienestar de los demás y transformando vidas con justicia y amor. Libertad interior frente a la presión social. Jesús actúa sin dejarse guiar por la expectativa del pueblo, ni por la presión de los líderes, demostrando que la verdadera libertad proviene de la fidelidad a los principios y la coherencia con la verdad. Esta libertad interior nos enseña que la fuerza real no reside en dominar ni agradar, sino en mantenernos fieles a la justicia y actuar con rectitud incluso frente a la crítica o la incomodidad. La capacidad de sostener principios y actuar con coherencia convierte nuestra vida en un ejemplo que inspira a otros y permite ejercer una autoridad transformadora que no depende de la aprobación ni del reconocimiento. Liderazgo auténtico y ejemplo de vida. Cada palabra y acción de Jesús refleja coherencia y rectitud, siendo un ejemplo de liderazgo auténtico basado en la integridad. La autoridad genuina se construye sobre la congruencia entre pensamiento, palabra y obra. Un liderazgo incoherente pierde credibilidad y fuerza moral. Este pasaje nos invita a vivir de manera coherente, fortaleciendo nuestra autoridad personal y espiritual, guiando con justicia y sirviendo con amor. La autoridad que edifica transforma, ilumina y libera, mientras que la que busca imponer y controlar divide y destruye. Valentía para sostener la verdad. Jesús nos muestra que la verdadera valentía consiste en mantenerse firme en la verdad, actuar con integridad y defender la justicia, incluso frente a la incomprensión, la crítica o la presión. La fortaleza espiritual se evidencia en la capacidad de sostener lo correcto, sin ceder ante la manipulación o el miedo. Sostener la verdad inspira a otros, transforma entornos y fortalece relaciones basadas en confianza y rectitud, demostrando que la fuerza auténtica reside en la coherencia y la fidelidad a los principios, y no en la agresión o la imposición. Silencio y discernimiento como herramientas de autoridad. El silencio de Jesús frente a los interrogatorios no es pasividad, sino prudencia, reflexión y discernimiento. Guardar silencio permite observar, analizar y tomar decisiones sabias, evitando respuestas impulsivas o injustas. En la vida espiritual y cotidiana, el silencio fortalece la paciencia, la humildad y la capacidad de reconocer la verdad, desarrollando una sabiduría que no se manifiesta en la rapidez de la palabra, sino en la coherencia y claridad de la acción. La autoridad basada en la reflexión y la introspección transforma, guía y construye con justicia y amor. La autoridad cuestionada en el templo. En este pasaje, Jesús es confrontado por los sumos sacerdotes y ancianos,
que le preguntan con qué autoridad actúa. Esta escena revela un conflicto que trasciende lo histórico, mostrándonos la diferencia entre la autoridad basada en la jerarquía y la que se fundamenta en la verdad y la coherencia. Los líderes religiosos sienten amenazada su posición porque su influencia depende del reconocimiento humano y de la obediencia del pueblo. Jesús, en cambio, ejerce su autoridad desde la rectitud y la integridad, mostrando que el poder verdadero no se impone, sino que se gana mediante la coherencia entre palabra y acción y el servicio desinteresado hacia los demás. Este encuentro nos invita a reflexionar sobre cómo ejercemos nuestra autoridad en la vida cotidiana. ¿Buscamos dominar o guiar con justicia y ejemplo? Intenciones ocultas y la trampa del poder. Los interrogadores no buscan sinceramente la verdad. Buscan una oportunidad para desacreditar a Jesús y proteger su posición. Esto nos muestra cómo la ambición y el miedo pueden nublar la percepción de la realidad y desviar nuestras acciones de la rectitud. Jesús, con prudencia y discernimiento, evita la trampa y nos enseña que la autoridad auténtica no necesita defenderse ante quienes buscan manipular o controlar. Su ejemplo nos recuerda que actuar con coherencia y justicia fortalece nuestra influencia y nos permite ejercer liderazgo sin recurrir al miedo ni a la imposición. El bautismo de Juan, un espejo para el corazón humano. La pregunta sobre el bautismo de Juan revela la disposición interior de los líderes para aceptar la verdad. Su temor y vacilación muestran cómo la necesidad de mantener la imagen y el poder puede impedirnos actuar correctamente. Este pasaje nos invita a examinar nuestro corazón. ¿Actuamos por principios sólidos o por conveniencia? ¿Miedo o deseo de aceptación? La valentía para aceptar la verdad y actuar según ella es esencial para ejercer una autoridad auténtica y transformadora. La coherencia entre pensamiento, palabra y acción es la base de cualquier liderazgo que busque edificar y no destruir. El temor a la reacción del pueblo, la debilidad humana. El miedo de los sumos sacerdotes a la opinión del pueblo revela como la inseguridad y la necesidad de aceptación pueden paralizar la acción justa. En nuestra vida cotidiana, muchas veces evitamos actuar correctamente por temor al juicio de los demás o por no querer incomodar. Jesús nos enseña que la verdadera libertad surge cuando actuamos guiados por la rectitud y la coherencia, sin depender de la aprobación externa. Mantener la integridad fortalece nuestra influencia y nos permite ser ejemplo de justicia y verdad, mostrando que la autoridad basada en principios sólidos transforma y edifica más que cualquier poder impuesto. Coherencia, el fundamento de la verdadera autoridad. Jesús demuestra que la autoridad genuina no necesita validación externa. Se evidencia en la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Su actuación refleja la unidad entre palabra y obra. Y esta coherencia es la fuente de su influencia duradera. En nuestra vida, este principio nos enseña que la verdadera autoridad se construye sobre la integridad y el ejemplo. La coherencia inspira confianza y respeto genuino, permitiéndonos guiar y transformar vidas.
sin recurrir a la imposición, mostrando que la fuerza real reside en actuar con rectitud y justicia. Libertad interior frente a la presión social. Jesús actúa sin dejarse guiar por la expectativa del pueblo, ni por la presión de los líderes, demostrando que la verdadera libertad proviene de la fidelidad a los principios y la coherencia con la verdad. Esta libertad interior nos enseña que la fuerza auténtica no reside en dominar ni agradar, sino en mantenernos fieles a la justicia y actuar con integridad, incluso cuando enfrentar la incomodidad o la crítica. Sostener principios y actuar con coherencia convierte nuestra vida en un ejemplo que inspira y permite ejercer autoridad que transforma, edificando y liberando a quienes nos rodean. Liderazgo auténtico y el ejemplo de vida. Cada palabra y acción de Jesús refleja coherencia, mostrando un liderazgo auténtico basado en la integridad y la rectitud. La autoridad genuina se construye sobre la congruencia entre pensamiento, palabra y obra. Un liderazgo incoherente pierde credibilidad y fuerza moral. Este pasaje nos invita a vivir con coherencia, fortaleciendo nuestra autoridad personal y espiritual, guiando con justicia y sirviendo con amor. La autoridad que edifica transforma, inspira y libera, mientras que la que se basa en la imposición y el miedo destruye y divide. Valentía para sostener la verdad. Jesús nos enseña que la verdadera valentía consiste en mantenernos firmes en la verdad y actuar con integridad, incluso frente a la crítica, la incomprensión o la presión. La fuerza espiritual se evidencia en la capacidad de sostener lo correcto, sin ceder ante la manipulación o el miedo. Actuar desde la verdad inspira a otros, transforma entornos y fortalece relaciones basadas en confianza y rectitud, mostrando que la verdadera fuerza reside en la coherencia y la fidelidad a los principios, no en la agresión ni la imposición. Silencio y discernimiento, herramientas de sabiduría. El silencio de Jesús frente a las preguntas de los líderes no es pasividad, sino prudencia y discernimiento. Guardar silencio permite observar, analizar y tomar decisiones sabias, evitando respuestas impulsivas o injustas. En la vida espiritual y cotidiana, el silencio fortalece la paciencia, la humildad y la capacidad de reconocer la verdad, desarrollando una autoridad que no se impone, sino que guía y transforma. La verdadera autoridad surge de la reflexión, la coherencia y la claridad de propósito, demostrando que la fuerza real reside en el interior y en la integridad del ser. La autoridad de Jesús frente a los líderes. Jesús entra al templo y es interrogado por los sumos sacerdotes y los ancianos, quienes le preguntan con qué autoridad actúa. Esta confrontación no es solo histórica, sino que revela la diferencia entre la autoridad basada en la jerarquía, el prestigio y el poder, y la autoridad auténtica, que se funda en la verdad, la coherencia y la justicia. Los líderes sienten amenazada su influencia porque dependen del reconocimiento externo y del control del pueblo. Jesús, en cambio, demuestra que el verdadero poder reside en la integridad, en la coherencia entre palabra y acción, y en la capacidad de transformar vidas a través del servicio y el ejemplo. Este episodio nos invita a reflexionar
sobre nuestra propia manera de ejercer autoridad. ¿Buscamos dominar o guiar con rectitud y justicia? Intenciones ocultas, la manipulación del poder. Los sumos sacerdotes y ancianos no buscan sinceramente la verdad, sino una oportunidad para desacreditar a Jesús y proteger su autoridad. Esto nos muestra cómo la ambición, la inseguridad y el miedo pueden nublar el juicio y desviar las acciones de la rectitud. Jesús, con prudencia y sabiduría, evita caer en la trampa, enseñándonos que la autoridad auténtica no necesita defenderse ante quienes buscan manipular o controlar. La coherencia y la integridad fortalecen nuestra influencia de manera profunda y duradera, mostrando que la verdadera autoridad se ejerce desde la justicia y el servicio, no desde la imposición ni el miedo. El bautismo de Juan, reflejo del corazón humano. La pregunta sobre el bautismo de Juan no se limita a hechos históricos, sino que revela la disposición interior de los líderes para aceptar la verdad. Su indecisión evidencia cómo la necesidad de mantener la imagen y el poder puede impedir actuar correctamente. Este pasaje nos invita a examinar nuestro corazón. ¿Actuamos por principios sólidos? ¿O por conveniencia, miedo o ambición? La valentía para reconocer la verdad y vivir según ella es fundamental para ejercer una autoridad auténtica y transformadora. La coherencia entre pensamiento, palabra y acción es la base de un liderazgo que edifica, guía y transforma. El temor a la opinión del pueblo, la inseguridad humana. El miedo de los líderes a la reacción del pueblo refleja cómo la inseguridad y la necesidad de aceptación pueden paralizar la acción justa. En nuestra vida cotidiana, muchas veces evitamos actuar correctamente por temor a la crítica o al rechazo. Jesús nos enseña que la verdadera libertad surge cuando actuamos guiados por la rectitud y la coherencia, sin depender de la aprobación externa. Mantener la integridad y la justicia fortalece nuestra influencia, nos permite ser ejemplo de rectitud y transforma nuestro entorno, mostrando que la autoridad basada en principios sólidos edifica y libera. Coherencia, fundamento de la verdadera autoridad. Jesús demuestra que la autoridad auténtica no necesita aprobación externa. Se evidencia en la coherencia entre pensamiento, palabra y acción. Su vida y obra reflejan una unidad perfecta entre enseñanza y conducta, mostrando que el verdadero liderazgo se basa en la integridad. Este principio se aplica en todas las áreas de nuestra vida. La autoridad genuina se construye sobre la coherencia, la justicia y el servicio, y no sobre títulos, jerarquías o imposición. La coherencia inspira respeto, confianza y seguridad, permitiéndonos guiar, transformar y servir de manera auténtica y duradera. Libertad interior frente a la presión social. Jesús actúa sin dejarse influir por la opinión del pueblo ni por la presión de los líderes, demostrando que la verdadera libertad surge de la fidelidad a los principios y la rectitud. Esta libertad interior nos enseña que la fuerza real no consiste en agradar, dominar o controlar, sino en sostener la justicia y actuar con integridad, incluso frente a la crítica o la incomodidad. Mantener los principios y la coherencia
convierte nuestra vida en un ejemplo que inspira y permite ejercer una autoridad que transforma y edifica, liberando a quienes nos rodean del miedo y la confusión. Liderazgo auténtico, ejemplo de vida. Cada palabra y acción de Jesús refleja coherencia y rectitud, siendo un modelo de liderazgo auténtico basado en la integridad. La autoridad genuina se construye sobre la congruencia entre pensamiento, palabra y obra. Un liderazgo incoherente pierde credibilidad y fuerza moral. Este pasaje nos invita a vivir con coherencia, fortaleciendo nuestra autoridad personal y espiritual, guiando con justicia y sirviendo con amor. La autoridad que edifica transforma, inspira y libera, mientras que la que se basa en el miedo y la imposición destruye y divide. Valentía para sostener la verdad. Jesús nos enseña que la verdadera valentía consiste en sostener la verdad y actuar con integridad, incluso frente a la incomprensión, la crítica o la presión de otros. La fortaleza espiritual se manifiesta en la capacidad de sostener lo correcto, sin ceder ante la manipulación o el temor. Esta valentía inspira a otros, transforma entornos y fortalece relaciones basadas en la confianza y la rectitud, demostrando que la verdadera fuerza radica en la coherencia y la fidelidad a los principios, no en la agresión ni en la imposición. Intenciones ocultas, la trampa de la manipulación. Los interrogadores no buscan conocer la verdad, sino encontrar un motivo para desacreditar a Jesús y proteger su poder. Esto nos muestra cómo la ambición, el ego y el miedo pueden nublar el juicio y desviar nuestras acciones de la justicia. Jesús, consciente de estas intenciones, responde con prudencia, demostrando que la autoridad auténtica no necesita defenderse ni justificarse ante quienes buscan manipular o controlar. Actuar con rectitud y coherencia nos permite mantener nuestra influencia de manera sólida, mostrando que la verdadera autoridad se construye sobre principios, no sobre imposición. Temor a la opinión del pueblo, la inseguridad humana. El temor de los sumos sacerdotes y ancianos ante la reacción del pueblo muestra cómo la inseguridad y la necesidad de aceptación pueden paralizar la acción justa. En nuestra vida diaria, muchas veces dejamos de actuar correctamente por miedo al juicio ajeno o al rechazo social. Jesús nos enseña que la verdadera libertad surge cuando actuamos guiados por la rectitud y la coherencia, independientemente de la opinión de otros. Mantener la integridad permite ejercer influencia positiva, siendo un ejemplo de justicia y verdad, y muestra que la autoridad fundamentada en principios sólidos transforma y edifica más que cualquier imposición. Coherencia, la base de la autoridad verdadera. La autoridad auténtica se evidencia en la coherencia entre pensamiento, palabra y acción. Jesús actúa siempre conforme a la verdad y a la voluntad de Dios, mostrando que la verdadera influencia no depende de la aprobación externa ni de los títulos. Este principio es aplicable en todos los aspectos de la vida. Un liderazgo genuino se construye sobre la integridad, la coherencia y el servicio, y no sobre el poder, la presión o la imposición. La coherencia inspira respeto y confianza, permitiendo guiar y transformar vidas de manera duradera y auténtica.
Libertad interior frente a la presión externa. Jesús actúa sin dejarse guiar por la expectativa del pueblo, ni por la presión de los líderes, demostrando que la verdadera libertad proviene de la fidelidad a los principios y la rectitud. Esta libertad interior nos enseña que la fuerza real no consiste en agradar, dominar o controlar, sino en mantenernos fieles a la justicia y actuar con coherencia incluso ante la crítica o la incomodidad. La coherencia y la fidelidad a los principios convierten nuestra vida en un ejemplo que inspira y permite ejercer una autoridad que transforma y libera a quienes nos rodean. Liderazgo auténtico y ejemplo de vida. Cada acción y palabra de Jesús refleja coherencia y rectitud, mostrando un liderazgo auténtico basado en la integridad. La autoridad genuina se construye sobre la congruencia entre pensamiento, palabra y obra. Un liderazgo incoherente pierde credibilidad y fuerza moral. Este pasaje nos invita a vivir de manera coherente, fortaleciendo nuestra autoridad personal y espiritual, guiando con justicia y sirviendo con amor. La autoridad que edifica transforma, ilumina y libera, mientras que la que se basa en el miedo y la imposición destruye y divide. Valentía para sostener la verdad. Jesús nos enseña que la verdadera valentía consiste en sostener la verdad y actuar con integridad, incluso frente a la incomprensión, la crítica o la presión de otros. La fortaleza espiritual se evidencia en la capacidad de sostener lo correcto sin ceder ante la manipulación o el miedo. Esta valentía inspira a otros, transforma entornos y fortalece relaciones basadas en la confianza y la rectitud, demostrando que la fuerza auténtica radica en la coherencia y la fidelidad a los principios, y no en la agresión ni en la imposición. Silencio y discernimiento como herramientas de sabiduría. El silencio de Jesús frente a los interrogatorios no es pasividad, sino prudencia, reflexión y discernimiento profundo. Guardar silencio permite observar, analizar y tomar decisiones justas, evitando respuestas impulsivas o injustas. En la vida espiritual y cotidiana, el silencio fortalece la paciencia, la humildad y la capacidad de reconocer la verdad, desarrollando una autoridad que no se impone, sino que guía y transforma con justicia y amor. La verdadera fuerza reside en la reflexión, la coherencia y la integridad del ser. La confrontación en el templo y la autoridad de Jesús. Jesús es interrogado por los sumos sacerdotes y los ancianos, quienes le preguntan con qué autoridad actúa. Este encuentro no solo revela un conflicto histórico, sino que nos invita a reflexionar sobre la verdadera naturaleza de la autoridad. Los líderes religiosos se apoyan en títulos, tradiciones y jerarquías para mantener su poder, mientras que Jesús ejerce su autoridad desde la verdad, la coherencia y la integridad. Su influencia no depende del reconocimiento social, ni del control del pueblo, sino de su capacidad de transformar vidas a través del ejemplo y la rectitud. Este pasaje nos desafía a examinar nuestra propia autoridad. ¿Buscamos imponer o guiar con justicia y coherencia? Las intenciones ocultas de los líderes. Los sumos sacerdotes y ancianos no buscan la verdad. Buscan desacreditar a Jesús para proteger su influencia. Esto revela cómo la ambición
El miedo y la inseguridad pueden nublar el juicio y desviarnos de la rectitud. Jesús, consciente de estas intenciones, responde con prudencia y discernimiento, enseñándonos que la autoridad auténtica no necesita justificarse ante quienes buscan manipular o controlar. Su ejemplo nos muestra que actuar con coherencia y justicia fortalece nuestra influencia, y que la verdadera autoridad se ejerce desde los principios, no desde la imposición. El bautismo de Juan, un reflejo del corazón humano. La pregunta sobre el bautismo de Juan va más allá de un hecho histórico. Revela la disposición interior de los líderes para aceptar la verdad. Su vacilación evidencia como la necesidad de mantener la imagen y el poder. Puede bloquear la acción correcta. Este pasaje nos invita a examinar nuestra vida. ¿Actuamos por principios sólidos o por conveniencia? ¿Miedo o ambición? Reconocer la verdad y actuar según ella requiere valentía y coherencia, y es la base de una autoridad que no busca dominar, sino edificar y transformar a otros con integridad. Temor a la opinión del pueblo y debilidad moral. El miedo de los líderes a la reacción del pueblo demuestra cómo la inseguridad y la necesidad de aprobación pueden paralizar la acción justa. En nuestra vida cotidiana, muchas veces dejamos de actuar correctamente por miedo a la crítica, al rechazo o a la pérdida de influencia. Jesús nos enseña que la verdadera libertad surge cuando actuamos guiados por la rectitud y la coherencia, independientemente de la opinión de los demás. Mantener la integridad permite ejercer influencia positiva, siendo un ejemplo de justicia y verdad, y demuestra que la autoridad basada en principios sólidos transforma y edifica más que cualquier poder impuesto. Coherencia como fundamento de la autoridad. La autoridad auténtica se evidencia en la coherencia entre pensamiento, palabra y acción. Jesús actúa siempre conforme a la verdad y a la voluntad de Dios, mostrando que la verdadera influencia no depende de la aprobación externa ni de títulos o jerarquías. Este principio se aplica en todos los aspectos de nuestra vida. Un liderazgo genuino se construye sobre la integridad, la coherencia y el servicio, y no sobre el poder, la presión o la imposición. La coherencia inspira respeto y confianza, permitiéndonos guiar y transformar vidas de manera duradera y auténtica. Libertad interior frente a la presión externa. Jesús actúa sin dejarse guiar por la expectativa del pueblo ni por la presión de los líderes, demostrando que la verdadera libertad proviene de la fidelidad a los principios y la rectitud. Esta libertad interior nos enseña que la fuerza real no consiste en agradar, dominar o controlar, sino en mantenernos fieles a la justicia y actuar con coherencia, incluso ante la crítica o la incomodidad. Mantener los principios y la coherencia convierte nuestra vida en un ejemplo que inspira y permite ejercer una autoridad que transforma y libera a quienes nos rodean. Liderazgo auténtico y ejemplo de vida. Cada palabra y acción de Jesús refleja coherencia y rectitud, mostrando un liderazgo auténtico, basado en la integridad. La autoridad genuina se construye sobre la congruencia entre pensamiento, palabra y obra. Un liderazgo incoherente pierde credibilidad y fuerza moral.
Este pasaje nos invita a vivir de manera coherente, fortaleciendo nuestra autoridad personal y espiritual, guiando con justicia y sirviendo con amor. La autoridad que edifica transforma, ilumina y libera, mientras ve que la que se basa en el miedo y la imposición destruye y divide. Valentía para sostener la verdad. Jesús nos enseña que la verdadera valentía consiste en sostener la verdad y actuar con integridad, incluso frente a la incomprensión, la crítica o la presión de otros. La fortaleza espiritual se evidencia en la capacidad de sostener lo correcto sin ceder ante la manipulación o el miedo. Esta valentía inspira a otros, transforma entornos y fortalece relaciones basadas en la confianza y la rectitud, demostrando que la fuerza auténtica radica en la coherencia y la fidelidad a los principios, y no en la agresión ni en la imposición. Silencio y discernimiento como herramientas de sabiduría. El silencio de Jesús frente a los interrogatorios no es pasividad, sino prudencia y discernimiento profundo. Guardar silencio permite observar, analizar y tomar decisiones justas, evitando respuestas impulsivas o injustas. En la vida espiritual y cotidiana, el silencio fortalece la paciencia, la humildad y la capacidad de reconocer la verdad. La autoridad basada en la reflexión, la coherencia y la claridad de propósito transforma, guía y construye con justicia y amor, mostrando que la verdadera fuerza reside en el interior y en la integridad del ser. La confrontación en el templo, cuestionamiento de la autoridad. Jesús es confrontado por los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo, quienes le preguntan con qué autoridad actúa. Este encuentro no es simplemente histórico, sino que nos invita a reflexionar sobre la verdadera naturaleza de la autoridad. Mientras los líderes se apoyan en títulos, jerarquías y tradiciones para mantener su poder, Jesús ejerce una autoridad basada en la coherencia, la integridad y la verdad. Su influencia no proviene del reconocimiento social ni del control, sino de la capacidad de transformar vidas mediante el ejemplo y la justicia. Este pasaje nos desafía a mirar nuestra propia autoridad. ¿Buscamos dominar o guiar con rectitud y coherencia? Intenciones ocultas, la trampa del poder. Los interrogadores no buscan sinceramente la verdad. Buscan desacreditar a Jesús para proteger su posición y mantener su influencia sobre el pueblo. Este comportamiento refleja como la ambición, el miedo y la necesidad de control. Él puede nublar la percepción y desviar la acción de la rectitud. Jesús, consciente de estas intenciones, responde con prudencia y discernimiento, enseñándonos que la autoridad auténtica no necesita justificarse ante quienes intentan manipular o controlar. La coherencia y la integridad fortalecen la influencia de manera profunda, mostrando que la verdadera autoridad se ejerce desde la verdad y el servicio, no desde la imposición o el temor. El bautismo de Juan, reflejo del corazón humano. La pregunta sobre el bautismo de Juan va más allá de un hecho histórico. Revela la disposición interior de los líderes para aceptar la verdad. La indecisión y el miedo evidencian como la necesidad de proteger la imagen. Y el poder puede bloquear la acción correcta. Este pasaje nos invita a mirar nuestro propio corazón. ¿Actuamos por principios sólidos o por conveniencia?
miedo o ambición. Reconocer la verdad y actuar de acuerdo a ella requiere valentía, discernimiento y coherencia. Y constituye la base de una autoridad auténtica, que edifica y transforma a otros con integridad. El temor al juicio del pueblo, la debilidad humana. El miedo de los sumos sacerdotes a la reacción del pueblo refleja, como la inseguridad y la necesidad de aceptación, pueden paralizar la acción justa. En nuestra vida diaria, muchas veces dejamos de hacer lo correcto, por temor al juicio ajeno, al rechazo o a perder influencia. Jesús nos enseña que la verdadera libertad surge cuando actuamos guiados por la rectitud y la coherencia, sin depender de la aprobación externa. Mantener la integridad fortalece la influencia. Permite ser ejemplo de justicia y verdad. Y demuestra que la autoridad basada en principios sólidos transforma, edifica y libera más que cualquier poder impuesto. Coherencia, la base de la verdadera autoridad. La autoridad auténtica se evidencia en la coherencia entre pensamiento, palabra y acción. Jesús actúa siempre en concordancia con la verdad y la voluntad de Dios, mostrando que la verdadera influencia no depende de aprobación externa ni de títulos. Este principio se aplica a todos los ámbitos de la vida. El liderazgo genuino se construye sobre la integridad, la coherencia y el servicio, no sobre la imposición o el control. La coherencia genera respeto y confianza, permitiendo guiar y transformar vidas de manera duradera y auténtica. Libertad interior frente a la presión social. Jesús actúa sin dejarse guiar por la expectativa del pueblo, ni por la presión de los líderes, demostrando que la verdadera libertad proviene de la fidelidad a los principios y la rectitud. Esta libertad interior nos enseña que la fuerza auténtica no consiste en agradar, dominar o controlar, sino en sostener la justicia y actuar con coherencia, incluso frente a la crítica o la incomodidad. Mantener los principios convierte nuestra vida en un ejemplo inspirador y permite ejercer una autoridad que transforma y libera a quienes nos rodean. Liderazgo auténtico y ejemplo de vida. Cada acción y palabra de Jesús refleja coherencia y rectitud, mostrando un liderazgo auténtico basado en la integridad. La autoridad genuina se construye sobre la congruencia entre pensamiento, palabra y obra. Un liderazgo incoherente pierde credibilidad y fuerza moral. Este pasaje nos invita a vivir con coherencia, fortaleciendo nuestra autoridad personal y espiritual, guiando con justicia y sirviendo con amor. La autoridad que edifica transforma, ilumina y libera, mientras que la que se basa en el miedo y la imposición destruye y divide. Valentía para sostener la verdad. Jesús nos enseña que la verdadera valentía consiste en mantener la verdad y actuar con integridad, incluso frente a la incomprensión, la crítica o la presión de otros. La fortaleza espiritual se evidencia en la capacidad de sostener lo correcto sin ceder ante la manipulación, la corrupción o el temor. Esta valentía inspira a otros, transforma entornos y fortalece relaciones basadas en la confianza y la rectitud, mostrando que la fuerza auténtica radica en la coherencia y la fidelidad a los principios, no en la agresión ni en la imposición. Silencio y discernimiento, herramientas de sabiduría.
El silencio de Jesús frente a los interrogatorios no es pasividad, sino prudencia, reflexión y discernimiento profundo. Guardar silencio permite observar, analizar y tomar decisiones justas, evitando respuestas impulsivas o injustas. En la vida espiritual y cotidiana, el silencio fortalece la paciencia, la humildad y la capacidad de reconocer la verdad. La autoridad basada en la reflexión, la coherencia y la claridad. De propósito transforma, guía y construye con justicia y amor, demostrando que la verdadera fuerza reside en la integridad y en la fortaleza interior del ser. Mateo nos ofrece una profunda enseñanza sobre la naturaleza de la autoridad, la coherencia, la valentía y la integridad. A través del diálogo entre Jesús y los líderes del templo, comprendemos que la verdadera autoridad no se basa en títulos, jerarquías ni en la imposición del poder, sino en la coherencia entre palabra y acción, en la fidelidad a la verdad y en el servicio desinteresado hacia los demás. Jesús nos muestra que mantener la integridad, actuar con justicia y sostener la verdad, aun frente a la crítica o la incomodidad, es la verdadera grandeza. El pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestra vida diaria. ¿Cómo enfrentamos la presión social? ¿Cómo respondemos a la ambición o la manipulación? ¿Y cómo ejercemos influencia sobre otros? La autoridad que se basa en la coherencia y en la rectitud inspira respeto, transforma vidas y libera de la opresión del miedo y la injusticia. Por el contrario, la autoridad que se apoya en la manipulación, la imposición o la apariencia termina corrompiendo, separando y debilitando. Jesús nos enseña también la importancia del silencio, el discernimiento y la paciencia. Saber escuchar, observar y responder con prudencia fortalece nuestra capacidad de tomar decisiones justas y evita caer en conflictos inútiles. La sabiduría para discernir cuándo hablar y cuándo callar es una herramienta poderosa para ejercer liderazgo con justicia y amor. Además, este pasaje nos recuerda que la verdadera libertad interior surge de la fidelidad a los principios y a la verdad, y no de la aceptación o aprobación de los demás. La fuerza real no está en dominar ni controlar, sino en sostener lo correcto, en actuar con integridad y en guiar a otros con justicia y coherencia. La autoridad que sirve y transforma es la que deja un legado de rectitud, sabiduría y amor. Por último, Mateo nos invita a imitar el ejemplo de Jesús en todos los aspectos de nuestra vida. Actuar con coherencia, justicia y valentía. Servir a los demás y guiar con amor y prudencia nos permite ejercer una autoridad que no oprime, sino que libera y edifica. La grandeza no se mide por el poder o la influencia superficial, sino por la capacidad de transformar vidas con integridad, sabiduría y amor verdadero. En conclusión, este pasaje nos desafía a cultivar la coherencia, la valentía y la integridad en nuestro día a día, a actuar con justicia y discernimiento, y a ejercer nuestra influencia con humildad y servicio. Así, siguiendo el ejemplo de Jesús, podemos transformar nuestras relaciones, nuestras comunidades y nuestro mundo, construyendo una autoridad auténtica que edifica, inspira y libera. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.